Escucha bien. Entonces, vamos a hablar en lo que nos quedamos ayer. Me parece un tema sumamente importante hablar sobre el tratamiento de asma por dos cosas. Uno, porque la gente cree que el tratamiento del asma es solamente usar el salbutamol en caso de crisis. Cuán equivocados están, ¿no? Voy a retroceder, creo que me he adelantado. Un segundito, por favor. Creo que estoy en otro fuera de Win, sí. Ahora sí. Bien. Entonces, espero que se esté escuchando bien, no tengo retorno de ustedes. Y por WhatsApp me pasan si es que no se está escuchando muy bien para que me quite el auricular y les hable normalmente. Por favor. En este contexto quiero comentarles lo siguiente. Mm, los SABAs, llamados broncodilatadores rescate, pueden ser de acción corta y de acción larga. Y hay ahora también los de ultra larga. Eh, Los de acción corta, tal vez muchos hasta lo puedan usar, es el salbutamol, ¿no? Que viene un inhalador presurizado que tiene por cada presurización o PAF, llamado así por la onomatopeya, 100 microgramos. Pero también en algunos países viene en polvo seco. Y también tenemos la terbutalina, que creo que ha desaparecido del mercado, había hace un par de años antes de la pandemia. El inicio de acción empieza, fíjense, tempranamente, a los 3 a 5 minutos. Eso es bueno, pero preferentemente se trata de hacer a los 15 minutos, que es donde empieza realmente el efecto broncodilatador, que puede tener un máximo de 1 hora y media y dura máximo 4 a 6 horas. Los de acción larga son básicamente utilizados más que para rescate, para asociación con corticoides inhalados, formoterol, salmeterol y bilanterol. Ahí tienen ustedes las presentaciones. También en otros países, aparte del cartucho presurizado, existe en polvo seco. El índice de acción, algo muy interesante con el formoterol es que sí empieza a los 3 a 5 minutos y no así con el salmeterol. Por eso a veces la asociación de rescate, como van a ver en el tratamiento de formoterol, es básicamente algo que está revolucionando la terapéutica del asma. Al ser de larga acción, duran habitualmente 12 horas. ¿Cómo tenemos que enfocarnos y escoger estos tanto controladores como rescatadores de acuerdo a la severidad del asma del paciente, que lo hemos hecho a un principio? Ya tenemos que preguntar a nuestro paciente qué tratamiento se está haciendo actualmente. Es increíble, pero hay muchos pacientes que no consideran el asma, ni muchos médicos, como un tratamiento como la hipertensión arterial o la diabetes, una afección crónica que deberían usarlo casi permanentemente. Y solamente usan salbutamol para rescate, cuando deberían usarlos tratamiento controlador. Tenemos que ver las consideraciones económicas, la disponibilidad de nuestro medio, la disponibilidad de los medicamentos en polvo seco, muy pocos tenemos, y tenemos que ver también las preferencias culturales y desmitificar muchas cosas que lo hemos hecho a lo largo de muchos años. Nos preciamos de eso, honestamente, sinceramente y humildemente, que hemos hecho que se coloque en el vademecum de la mayor parte de los medicamentos hacia la seguridad social, los agentes señalados, ¿no? Me refiero a los corticoides señalados, donde había mucho temor. Por lo tanto, la mejor terapéutica para el asma es la terapia inhalatoria, ¿no? Hay dos tipos de inhaladores, los presurizados o los cartuchos presurizados a dosis medida, los DPI, los inhaladores en polvo seco, y los nebulizadores, que son utilizados mayormente en crisis. Los inhaladores deberían ser utilizados, los de presurización, habitualmente con aerocámaras bivalvuladas o mínimamente un espaciador. Algún momento podemos tener alguna charla, si ustedes quieren, extra,
para poder explicarles a los que están interesados cómo hacemos normalmente la elección de uno en lo que llamamos inhaloterapia. Los inhaladores en polvo seco vienen en diferentes tipos de dispositivos rotadores, dispositivos en discus, spinhaler, etcétera, que son aplicados y se necesita un flujo que tiene que ser más de 30 litros por minuto para que el depósito de la partícula sea correctamente aplicado en el árbol bronquial. Tenemos dos tipos de nebulizadores, ¿no? Los que tenemos en emergencia, que vienen en jet o a chorro, que producen micropartículas respirables, menos de 10 micros, generalmente 5 o 2.5 micros. En cambio, los domiciliarios, o también llamados con sistemas piezoeléctricos ultrasónicos, producen nebulizaciones de partículas grandes, que habitualmente quedan atrapadas en la boca, en la faringe o en la tráquea de los pacientes y no llegan a donde tienen que llegar. Si nosotros vemos este gráfico, podemos, esto es clásico y siempre lo he presentado en clases, ver cómo el nebulizador se queda gran parte en el aparato y en el pulmón muy poco. El inhalador a dosis medida queda una parte en el aparato y gran parte, si no se utiliza cámara, ojo, en esto amarillo, en el tubo digestivo, hay que usar espaciador o aerocámara. El inhalador en polvo seco, dependiendo si el paciente puede inspirar correctamente, tiene un flujo inspiratorio, puede quedarse en la boca inclusive o en el tubo digestivo. ¿Ya? Entonces, lo que realmente ingresa a la vía respiratoria es muy poco. Hay que optimizar el uso. Y hay que hacer controles como vamos a desglosar a partir de ahora. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento del manejo del asma? Es lograr un buen control de los síntomas y mantener la actividad lo más normal posible en actividad a estos pacientes. Y por otro lado, tiene otro dominio, que es la reducción de riesgos. ¿Para qué? Para evitar que el paciente se exacerbe, vaya a emergencia, tenga un asma fijo, remodelación de la vía aérea y efectos colaterales de los medicamentos. Hay que desmitificar muchas cosas, como ya van a ir viendo progresivamente. Entonces, alcanzar el control actual y reducir el riesgo futuro son los dominios importantes del control del asma. Y cómo controlo los síntomas con medicación de alivio, con medicación de control y la actividad para que el paciente sea capaz de hacer sus actividades, incluido el ejercicio normalmente. Además, tengo que lograr una función pulmonar lo más normal posible. Y el riesgo de estos pacientes es de que primero queden con una obstrucción fija, es decir, remodelado de la vía aérea, decline de la función pulmonar, se exacerbe y esté visitando cada vez emergencias. Ya lo van a ver, esos pacientes son o malos pacientes o no están bien asesorados y evitar los efectos adversos de los medicamentos. Nosotros podemos tener un paciente con asma leve, bien controlado, o un asma severo, bien controlado. O viceversa, o podemos tener un asma leve, mal controlado, y un asma severo, muy bien controlado. Una cosa es el control y otra cosa es la severidad. Si nosotros vemos este gráfico tan chévere que nos mencionan siempre en los congresos, podemos ver que una cosa es la severidad, que lo evaluamos a un principio, y otra cosa es el control del asma. Tenemos muchas veces asmas leves, insisto, que están pobremente controlados, y asmas severos que están muy bien controlados. ¿Y cómo podemos hacer esto o lograr estos objetivos? Establecer, de acuerdo a los lineamientos GINA es un estamento internacional que forma parte de la Iniciativa Global para el Tratamiento y Control del Asma, que da lineamientos con más de casi 100 países que tienen sus expertos, que dan aportes en la investigación de nuevos fármacos, de nuevos estudios, eso en el tratamiento, pero también con respecto a epidemiología, asociaciones con otras patologías, etc. Y cada 2 años se van
actualizando las guías GINA. De acuerdo a eso, se los voy a presentar cómo actualmente, según GINA, y según GEMA, que es el grupo español, GINA es internacional, GEMA es propiamente español, un poco adoptado también a Latinoamérica, podemos hacer esto de controlar los síntomas y minimizar los riesgos. Primero, establecer una relación médico-paciente es clave. Es clave a tal punto que los alumnos que rotan conmigo se pueden quedar a veces un poco pasmados cómo uno logra tener ese fino acercamiento hacia el paciente, pero manteniendo la distancia. Es una cosa que suele ser especial, ya que no todos lo pueden lograr. Generalmente los médicos marcan una distancia muy larga con sus pacientes y nuestros pacientes respiratorios necesitan, al ser especiales, todos son especiales, pero necesitan mucho, mucho, digamos, acercamiento, pero sin involucrarse, ¿no? Entonces, establecer esta relación, gestionar este ciclo que llamamos ciclo del asma, que tiene tres componentes: una evaluación del paciente, la severidad del paciente, la clínica, empezar el tratamiento y ver la respuesta, es decir, es un ciclo permanente. No podemos darle el tratamiento y decirle que se vaya a casa, sino volver a evaluar, que van a ver ustedes qué tenemos que evaluar. Tenemos que ver si está usando el tratamiento, si está bien controlado el asma, si tenemos que aumentar más fármacos, si tenemos que ver si está usando bien. Es tan importante en la inhaloterapia, que significa enseñar y reforzar las habilidades esenciales de inhalar, adherirse a la terapia, ¿no es así? Y otras cosas que incluyen, digamos, cuándo acudir a emergencia, cuál es el medicamento de rescate, cuál es el medicamento de control. En la evaluación está el diagnóstico, síntomas, incluye la técnica, la adherencia, la preferencia del paciente, ¿no? El ajuste del tratamiento, que casi siempre se hace cada mes o cada 3 meses, según el tipo de paciente, vamos viendo la terapia farmacológica, pero también la no farmacológica, que los voy a empezar a dar luego. Modificar los factores de riesgo, por ejemplo, tabaquismo en los padres, en el caso de un asma infantil. Por ejemplo, el hecho de lo que les hablaba, de disminuir los agentes sensibilizantes, partículas biológicas tipo polen, por ejemplo, o ácaros. Y por otro lado, revisar la respuesta en el ACT, que es el control del asma, los 5 preguntas claves, los efectos colaterales del medicamento, cómo se siente el paciente, hacer inclusive ver cómo está usando el tratamiento y si ha ido a emergencias o ha tenido, digamos, uso de su rescate. ¿Cuántas veces este mes, señor, ha utilizado su salbutamol para mitigar sus síntomas? Por ejemplo, es una pregunta clave. La elección muchas veces va a depender de lo que llamamos eficacia, seguridad, disponibilidad y costo a nivel de la población. O sea, tampoco podemos ser, digamos, y darles medicamentos lo mejor posible a nuestros pacientes. Es impresionante lo que está pasando en el país. Tengo la necesidad de comentarles que muchos hospitales no tenemos siquiera, por X o Z motivo, el rescatador de salbutamol para nebulizar. Imagínense ustedes, los pacientes se están comprando, por lo menos en mi hospital. Y eso hace de que me recuerde un poco hace un par de años a Venezuela, donde los médicos de allá se quejaban que no había salbutamol en sus hospitales. Y yo pensé, espero que no llegue esto al país. Y llegó. Y es increíble cómo la gente se queda callada, incluidos los colegas. Y cuando una persona quiere reclamar, parecería que está haciéndolo para sí mismo, ¿no? Y no es así. O estuviera en contra de cierto gobierno, X o Z, cuando en realidad son situaciones necesarias. Y si uno no dice nada, pues todo va sumándose y va en detrimento hasta de uno mismo y de sus propios familiares, aunque no crean. Bueno, forma parte del ciclo de manejo basado en el control del asma, y esto está diseñado para niños y para adultos, adultos entre comillas, digamos, adolescentes más allá de 12 años, ¿no? ¿Qué significa? Que el ciclo lo tenemos ahí arriba y abajo tenemos lo que llamamos las opciones de tratamiento y el ajuste.
Entonces, abajo de todo, si ustedes se fijan, como reliever es rescate, vamos a ver que ha habido cambios donde en los primeros pasos, ¿no? De acuerdo a la severidad de asma, empezamos habitualmente con un rescatador, que antes era, ¿no? La primera opción el salbutamol, pero ahora ha cambiado. Y hay un asterisco que dice budesonide más formoterol. ¿Y por qué esta combinación de budesonide y formoterol como rescate, bajas dosis de budesonide? Porque el paciente siente alivio rápido con el formoterol, 3 a 5 minutos, y si va asociado a corticoide inhalado, vamos a evitar lo que se ve con el salbutamol. ¿Qué se ve con el salbutamol solo? Que el paciente enmascara los síntomas usando mucho rescate y solo rescate y no usa lo que tenemos que usar el controlador. Esto ha sido estudiado y en el nuevo GINA está como rescatador un agente mixto que se puede utilizarlo como rescate, ¿ok? Y si no hubiera en la seguridad social, pues el paciente no puede usar, y hay lo que suele haber en todos lados, salbutamol, bueno, se le explica que solamente hay que usar en caso de necesidad. ¿Por qué usan solamente los pacientes SABA o salbutamol y no van a adherirse a lo que está ahí arriba, step 1, step 2, step 3, step 4? ¿Por qué? Porque les alivia rápidamente y creen que ese es el tratamiento para el asma. Y muchos médicos lo hacen así. Si no saben la definición de asma, que es un proceso inflamatorio, no lo van a poder comprender por qué tenemos que dar un tratamiento antiinflamatorio cada vez más complejo según el control del asma mensual que vamos haciendo a nuestros pacientes o trimestral. En el paso 1, entonces, en nuestros pacientes usamos esta asociación y lo usamos a demanda en caso necesario. ¿Ok? Esa es la primera opción. Otra opción controladora, allá abajo dice, es que yo dé dosis bajas de esteroides, por ejemplo, dosis de beclometasona que no superen los 500 microgramos, pero un salbutamol a rescate. La preferencia después es el step 2. Si no controlo mis síntomas y el paciente viene con un asma parcialmente controlada a la próxima visita, sé que está usando bien, está contento, pero no está controlando los síntomas, tiene un puntaje entre 20 y 10. ¿Qué hago? Pues tengo que dar necesariamente corticoides inhalados, sí o sí. Y en caso necesario, un rescate. Y aquí viene la dosis bajas de corticoides inhalados. ¿Cuál puede ser? Beclo, lo que tengo, Bude o fluticasona. ¿Ya? Si con eso logro controlar, me mantengo con eso. ¿Cuánto tiempo? Pues muy largo tiempo. A los pacientes decirles que es de por vida. Habitualmente los condenas. Una palabra mal dicha en un paciente suele ser mal interpretada y ellos ya directamente se consideran asmáticos de por vida y y no hacen deporte, no van a hacer natación, se limitan. Lo que es peor, si tienen hijos, los sobreprotegen, y viene ahí la obesidad y viene otras enfermedades metabólicas, ¿me entienden? Si con ese tratamiento en el step 2, digamos de 3 meses, lo cito al paciente y no está bien controlado aún, tengo que asociar esto que es dosis bajas de corticoide inhalado más un broncodilatador de acción prolongada. Es decir, puedo usar budesonide formoterol a dosis pautadas ya, o puedo usar fluticasona más salmeterol, que es lo que tenemos en nuestro medio. Ha aparecido recientemente un corticoide inhalado más un ultralava, que es se llama indacaterol, ¿ya? Indacaterol más un corticoide inhalado que puede ser utilizado también. Si con esto no responde y al mes o a los 3 meses sigue mal controlado, aumento la dosis de corticoide inhalado. Le doy, en vez de dar 125 microgramos, es decir, 2 PAF cada 12 horas de fluticasona salmeterol, le doy 250 microgramos del corticoide inhalado, pero la dosis fija del LAVA no se modifica. El LAVA hay que usar cada 12 horas, por si acaso. Y yo veo muchos médicos que prescriben cada 8 horas, cada 6 horas, produciendo, obviamente, efectos colaterales de los
beta 2 de acción larga, ¿no? Temblor, palpitaciones, aumenta la frecuencia de pulso, etc. Si con eso no controlo, ¿ok? Tengo el paso 5 que ya estoy entrando en lo que llamamos asma de difícil control y ahí tengo que hacer fenotipos. Fenotipos TH2 y no TH2. Y de los fenotipos TH2 son los alérgicos que tienen test positivo, que tienen una IgE alta y o los eosinofílicos, que tienen un recuento de eosinófilos habitualmente más de 300. Si no hay estos fenotipos, pues me voy a no TH2 se llama. Y de acuerdo a eso puedo utilizar los anticuerpos que ya van a ver ustedes, monoclonales, antiinterleuquinas, antiinmunoglobulina E, antiinterleuquina 5, antiinterleuquina 4, que en nuestro medio todavía no han sido y no creo que lleguen así como está la educación, así como está la economía, así como está el presupuesto en salud. Y muchos pacientes nos queda nada más que darles dosis altas de corticoide inhalado, asociar como para la EPOC tiotropium, que sí se puede dar, ¿ya? Y lo que en los seminarios, webinarios latinoamericanos es tratar de deshabituar al corticoide por vía oral que dan, por ejemplo, en mi ex Caja Nacional, 5 o 10 miligramos de prednisona forever, por siempre. No debería ser esto. Y hay que intentar ir a la evidencia, ¿ok? Pocos se pueden servir de esta terapia porque es bastante cara, pero yo les pregunto a muchos cuánto cuesta su vida y muchos no saben responderla. ¿Me entienden? Así estamos en Bolivia. Hay otras opciones que vienen por abajo, como los antileucotrienos, que para pediatría suele ser importante, pero para adultos es la segunda opción. Me refiero al famoso Montelukast, que puede utilizarse Sapirlukast o Pralukast también, pero el más conocido es el Montelukast, que puede utilizarse sobre todo si hay asociación con rinitis alérgica, ¿ya? Y se coloca casi siempre como una segunda opción a lo que yo tengo encima. Y gracias a Dios, los step 1, 2, 3 y 4 tenemos en el medio. Y el step 5 tendríamos que utilizar el tiotropio. Como rescate, insisto, se ha puesto el uso de corticoide inhalado más LABA tipo budesonide formoterol, preferentemente más que el salbutamol. Esto está en el GINA, les voy a pasar después, está free para descargar, ya también está el GEMA, y bueno, obviamente que el texto lo saco habitualmente de Parreras y de Harrison. El tratamiento inicial del controlador, entonces, lo uso en caso necesario. Y ya les he dicho que hay que usar el uso de corticoide inhalado por este riesgo de enmascarar síntomas, por si acaso. Según GEMA, ellos hacen un tratamiento más bien escalonado, basados en el nivel de control, ¿no? Y van haciendo esto de incremento o reducción, escalones hacia arriba o escalones hacia abajo, y más que este ciclo del asma que habla Gina. No importa, cualquier estrategia que utilices, el ciclo de evaluación, ajuste y revisión, o escalamiento, desescalamiento, tiene el mismo objetivo, el control del asma. ¿Con qué frecuencia de revisarse el paciente asmático? Acá dice cada 1 a 3 meses. Ojo con el embarazo, ¿no? Porque no está ninguno de estos fármacos contraindicado para el embarazo. Es una cosa que tengo que limpiar, desmitificar a los pacientes, a nuestros ginecólogos, porque a veces hablan cosas que no son ciertas. Realmente estos medicamentos controlan muy bien el asma y deberían utilizar, porque en el embarazo ocurre una cosa. 1/3 de los pacientes queda igual, con los mismos síntomas, 1/3 mejora por la acción antiinflamatoria de los progestágenos y 1/3 empeora, sobre todo en el tercio o en la mitad final del embarazo por el efecto mecánico del abdomen sobre el tórax. Y ahí sí tenemos que usar el tratamiento y hacer un seguimiento correcto, ¿ok? Lo que no se indica en los
en las pacientes embarazadas es la teofilina. De hecho, la teofilina, si ustedes ven el ciclo de asma, ya no está indicado, ya no debería utilizarse. Se puede subir y bajar el tratamiento según cómo estén los pacientes en su control del asma, pero nunca hacerlo sino por una estabilidad de 3 meses, por lo menos. Eso es lo que está diciendo acá. Las múltiples recomendaciones de Gina, modificar los riesgos, por ejemplo, de evitar el humo del tabaco, ¿no? Si el paciente tiene asma grave, tiene que ir a un especialista, porque la mayor parte de todo esto lo debe hacer un médico general o un médico internista, ¿ya? Y lo tendría que hacer correctamente. ¿Cuándo deberíamos mandar al alergólogo? Ahorita vamos a ver. Intervenciones no farmacológicas incluyen evitar el humo del tabaco, realizar actividad física, pero yo les pregunto a ustedes, para que razonen un poquito, yo les digo a los pacientes asmáticos, pueden hacer actividad física, pero entro al índice de calidad de aire del día 10 de mayo en la mañana, quiero ir a trotar, y me sale que la calidad de aire está rojo o café, y que dice ahí que puede ser grave para pacientes asmáticos, y se prefiere no usar actividad física en aires contaminados. Por eso el tema es fundamental y está ligado, ¿no? Proporcionar asesoramiento en cada visita para ver si se trata de un asma ocupacional. Algunas personas creen que, digamos, trabajando en una industria de químicos, es el único agente que le produce el asma. Hay que determinar si es un asma previo agravado por esos químicos, por esos agentes que se pueden llamar desencadenantes, o es realmente un asma ocupacional. Y si yo me pusiera a hablar un poco más, pues hablaríamos mucho más. Tenemos tiempo limitado. Pero, por ejemplo, si el paciente cree que yendo a una fábrica de cemento, por ejemplo, le produce asma, ¿qué podría uno más o menos investigar? Hacer una espirometría en horario no ocupacional, después darle un picoflujómetro en horario matinal, en horario del trabajo y fuera del trabajo, durante 2 a 4 semanas, que haga con un supervisor, ojalá con un trabajador social o el jefe de personal, que debería ser, en vez de ser un verdugo, como ahora todos son verdugos en el mundo, se han vuelto verdugos, es más fácil ser verdugo que ser trabajador, pues en vez de ser un verdugo, un asesor, digamos, ¿no? Alguien empático. Pero eso últimamente está fuera del contexto de las personas por la mutación y el reset post-pandémico que hemos tenido. Las personas se han vuelto bastante crueles, insensibles. Bueno, eso es un llamado de atención para ustedes. Espero que no tengan esa mutación a posteriori, pero muchos médicos han mutado. El asma ocupacional se ve entonces la variación de peak flow en la mañana, de horario laboral, y en el horario de la noche. Y se ve claramente si en el horario laboral ha caído más del 20% el pico flujo con respecto a la mañana a la noche. Es probable. Estábamos hablando de las intervenciones no farmacológicas y ahí estaba verificar el asma laboral u ocupacional, evitar los medicamentos que empeoran el asma. Por ejemplo, en un sujeto con glaucoma que está usando timolol, que es un beta bloqueador y que se absorbe a lo largo del tiempo y podría ser una de las causales de un asma mal controlado, ¿ok? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo un beta bloqueador por vía oral, un AINE, un
un diclofenaco que está usando porque tiene concomitantemente el paciente un proceso inflamatorio articular, por ejemplo. ¿Ya? Ver, por otro lado, las técnicas respiratorias, y eso generalmente nos ayuda mucho fisioterapia respiratoria. Para eso, mandamos a los pacientes a hacer ejercicios respiratorios que van a ayudar muchísimo en la técnica de inhalación y también en ejercicios respiratorios. Es fundamental. Evitar alérgenos, ya les hemos mencionado, que es algo que deberíamos hacerlo. Pero, ¿qué podemos hacer? Como les dije, esto es Santiago de Chile, hacer ejercicio al aire libre, prescribimos, ver este hombre que está haciendo un oficio que produce micropartículas y que él, si no está usando filtros especiales, va a sufrir consecuencias, no solamente de asma, sino quizá, como lo vamos a hablar de aquí a 2 días, de neumoconiosis o silicosis, aunque no trabaje en la mina. Medicamentos, todas estas cosas hay que evitarlas. Hacer ejercicios es fundamental y yo pienso que a partir de lo que nos está pasando en salud y lo ha pasado en la pandemia, creo que es importante que las personas tengan estilos de vida saludables. Y lo que veo es todo lo contrario. Gente que usa más el automóvil, que no camina, que no hace ejercicio regular, ¿no? Que tiene hábitos tóxicos, que incluyen el vapeo. Algún momento vamos a ver el día de mañana de los VAPs. Y el 31 de mayo es el Día Mundial del evitar el tabaquismo, digamos, del no fumar. Y se va a hacer mucho énfasis en el light, en lo que está pasando ahora, ¿no? De los VAPs, de los vapeos y los cigarrillos electrónicos, que muchos caen en la trampa de creer que esto es terapéutico, que es saludable, que no es contaminante, todo lo contrario. Yo creo que ejercicios respiratorios, la famosa, que no creo que sepan hacerlo, terapias de relajación, meditación, dormir bien, alimentarse bien, no intoxicarse con información, evitar el uso de los lúmenes del celular. Bueno, estas cosas que han hecho que tengamos ahora mucho más ambientes insalubres y va a venir, va a traer consecuencias, ya las está trayendo, no solamente el COVID. ¿Cuándo voy a mandar al especialista? Cuando los síntomas no estén muy claros, cuando me quiero que el paciente tiene un asma grave no controlada o exacerbaciones frecuentes, cuando tenga sospecha de asma ocupacional y quiero que el paciente pueda cambiarse de trabajo o de sección, cuando el paciente ha tenido un episodio casi fatal de asma, ha sido intubado por una crisis, ha tenido una reacción anafiláctica a algún medicamento. ¿Cuándo voy a enviar al especialista? Cuando el paciente tiene efectos de los medicamentos, digamos, hay miedo de usar el beta-2 o el LABA porque el cardiólogo dijo que está contraindicado, entre comillas, el uso de un broncodilatador de acción larga. Acabo de manejar pacientes con flúter, fibrilación auricular, con crisis de asma sin ningún problema y les muestro a mis internos habitualmente que suele ser una falacia esto de no usar salbutamol o de no usar lavas en el asma, cuando el paciente tiene poliposis nasal, cuando el paciente tiene una placa de tórax anormal y tiene asma. El asma, característicamente, esto es pregunta de examen, no tiene por qué tener infiltrados pulmonares ni sombras radiológicas, ¿ok? Tiene que tener una placa de tórax limpia. Si ya tiene una opacidad anormal, pues no es asma. Hay algo más allá de asma, ¿ok? Muy bien. Seguimos y hablamos esto que es pólipos, esto que es paciente que tiene una reacción anafiláctica, que es una paciente que está usando frecuentemente salbutamol, no usa bien, y esto es clave. Por ejemplo, ¿qué ven en el último gráfico a la derecha?
ven cándida orofaringia. ¿Y por qué se da esto? Se da por muchos factores, y uno de los factores es el uso del corticoide inhalado sin aerocámaras, sin el enjuague oral correspondiente, sin la correspondiente supervisión del doctor que esté usando bien o no. No usa la aerocámara y usa directamente varios pulsos a la vez, 4 disparos, como si estuviera disparando realmente y no tiene la pausa necesaria, que hay que inhalar, no es así, en 3 segundos rápidamente aguantar 7 o 10 segundos y exhalar en otros 7 segundos el aire y volver a aplicarse, ojalá, insisto, con aerocámara, es evidencia A, en medicina lo dice el GINA, lo dice el GEMA. Bueno, cándida. Una vez que el paciente tiene cándida orofaringia, es imposible que se adhiera a terapias controladoras. Alguien por ahí, un bichito ignorantón, le va a decir que no, que esto produce cándida, que hongos en el pulmón. Siempre hay gente que va a esperar que todo vaya mal. ¿No es así? Cuando todo está yendo bien, que todo vaya mal, no hay esta posibilidad. Entonces es de entrada donde tienes que explicar que tiene que usar con aerocámara. Esto lo tiene que hacer no el médico especialista, el médico general. Y usar esto, por ejemplo, así, creo que tenía esto un video, ya lo saqué porque usar con una distancia por lo menos de 3 a 5 centímetros, ¿no? El inhalador, porque si lo usamos directamente a la boca, la velocidad con la que sale el puff te va a ganar sí o sí al flujo inspiratorio que vas a hacer, por más de que seas un campeón de atletismo. La velocidad del puff es muy rápida, de tal forma que no te da tiempo, por más de que tú hagas rápidamente, y va a chocar todas las micropartículas en la faringe, en la orofaringe. Y hasta donde yo tengo entendido, el asma es bronquial, no es faringea, no es traqueal. Por lo tanto, el fármaco se va a quedar depositado en la garganta mayormente y no va a llegar a donde tiene que llegar, que son los receptores beta 2 y receptores corticoideos que se encuentran dispuestos estratégicamente en la generación 8 a 12 de las ramificaciones bronquiales, que como ustedes saben bien, en las áreas de conducción son 17 ramificaciones, llegar hasta la profundidad 8 a 12. Y solamente lo pueden hacer si es que la técnica está bien aplicada y con espaciador o con aerocámara bivalvulada en pacientes mayores. ¿Qué es el asma grave y el asma grave no controlado? La definición de asma grave se caracteriza por que está el paciente necesitando múltiples fármacos, más o menos se ubican del step 5, ¿ya? Y a altas dosis para controlar o para tratar su asma. Estos pacientes pueden estar controlados o no controlados. Ese es un asma grave. ¿Por qué es grave además? Porque consume muchos recursos, no a la seguridad social, al paciente en nuestro medio, ¿no? El asma grave no controlada es aquel paciente que está en step 5 y que no está controlando el asma de acuerdo a los niveles de control, de acuerdo a ese cuestionario que les pregunté. O además está usando corticoides por vía oral, está haciendo ciclos cortos de esteroides y está usando más allá de 6 meses, imagínense ustedes. Este paciente hay que fenotipificarlo, que hacer una fenotipificación y tenemos primero que ver que no sea otra enfermedad, confirmar el diagnóstico, que tiene que manejar un especialista, investigar comorbilidades, sinusitis crónica, rinitis, les comenté, obesos, ERGE, reflujo, apnea obstructiva del sueño, trastornos psiquiátricos, ¿ok? Pese a todo se nos escapan muchas cosas, colegas, o futuros colegas, porque nos apabullan los pacientes. Los que están votando conmigo se podrán dar cuenta cómo nos apabullan. Piensan que somos delivery. Ya quisiera yo verme el delivery. No, realmente la medicina comercial es mala y la medicina que complace es peor. La medicina personalizada es la mejor, tratamos de hacerlo, pero la gente no tiene educación para ubicarse. Hay que comprobar la técnica de inhalación y adherencia, investigar exposición ambiental, alérgenos, ¿no es así? Entonces acá tenemos principales factores para sufrir exacerbaciones. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Quiénes son los pacientes que van a estar yendo a emergencia todo el tiempo? Aquellos que no están bien controlados, que tienen un puntaje menos de 20. Aquellos pacientes que están con
tienen el fenotipo exacerbador, aquel que no está usando controlador o ha tenido una cándida y alguien le ha dicho, algún oficioso, que es un mal medicamento que se va a acostumbrar, sobre todo en niños. Hay una brutal ignorancia en niños, ¿no? Y ya verán cómo se porta la mamá cuando alguien le dice alguna cosa errónea. Cuando el paciente solo usa salbutamol para rescate. Y esto les voy a hacer una pregunta para el examen, ¿saben? El médico que hace asma y que controla a sus asmáticos, al año, ¿cuántos salbutamoles debería prescribir a su paciente para que se rescate? Las guías internacionales en Europa, sobre todo Gran Bretaña, están ya estipulados, no puedes prescribir más de 3 rescatadores al año. Si estás prescribiendo cada mes salbutamol, es que tu paciente va a estar enmascarando sus síntomas, está mal controlado y tú estás dándole rápido por zafarte rápido de la consulta, solamente salbutamol, y está enmascarando y ese paciente va a llegar grave a terapia, tal vez ni te enteres, va a ser intubado, ¿me entiendes? Entonces, 3 inhaladores al año como máximo. Si estás prescribiendo más de 3, es que este es un asma que está mal controlado, es un asma grave probablemente, o no es asma, es otra cosa. Puede ser una ABPA, una aspergilosis broncopulmonar alérgica, que es otro contexto. Aquellos pacientes que tienen obstrucción fija con poca reversibilidad al test broncohilatador, aquellos pacientes que ya les dije en la fenotipificación son TH2, fenotipo TH2, muy atópico, muy alérgico o eosinofílico, aquellos que fuman además, ¿no? Aquellos que vivimos en las grandes ciudades, en Cochabamba, somos pacientes de riesgo de exacerbarnos. Menos mal estamos usando barbijo, pero yo tengo, por ejemplo, alergia a un componente del barbijo y me da rinitis. Y bueno, estoy entre la espada y la pared, entre el aire cochala y mi barbijo que me produce rinitis. Y mucha gente está así. Comorbilidades, ya les dije, SAOS, etcétera, ERCE, toma de AINES. El manejo de estos pacientes viene por parte de la especialidad. La resistencia a corticoides es rara, pero hay que ver esa opción. Y cuando hay eso, generalmente les doy un ciclocorticosteroides y responden, ¿no? Por entonces no hay resistencia a corticoides. Hay que monitorear muy bien. A veces tenemos que aplicar tiotropium, ya les dije, ¿no es así? Entonces hay pasos para el tratamiento del asma grave no controlada, por ejemplo. Hacer el paso 1, confirmar el diagnóstico, confirmar que realmente es asma, optimizar el tratamiento, ver la adherencia al tratamiento, comorbilidades, fenotipicar a nuestro paciente, ¿ya? Y optimizar la terapia. No tenemos los medicamentos adecuados, me refiero a los modificadores de las interleuquinas 5, 4, por ejemplo, en nuestro medio. En el COVID, espero que ya estoy dejando de compartir. En el COVID hemos echado mano del tocilizumab en caso de tormenta de citoquinas. Nos ha ido bien, nos ha ido muy bien cuando lo hemos usado en su momento, ¿ya? En el momento que había que usarlo. Pero, por ejemplo, no tenemos benralizumab o malizumab como anticuerpos monoclonales o antiinterleuquinas 6 para el tratamiento del asma. Porque no es esto es una reflexión a ustedes, no es atractivo para la farmacéutica. ¿Por qué? Porque los pacientes asmáticos severos no pueden comprárselo. La situación económica no da para eso. Tal vez para salvar a un paciente con COVID crítico o severo podríamos usar 2 ampollas de tocilizumab y para de contar. Pero el mismo precio van a tener los medicamentos que vamos a ir, lo tienen que usar permanentemente 2 o 3 veces al mes durante por lo menos 3, 6 meses, un año. Es complicado este tipo de pacientes que corresponden a pacientes del 5% de los asmáticos, asma grave no controlada. ¿Y qué están haciendo estos pacientes? Están usando todo el arsenal inhalatorio, tiotropium incluido, y corticoides a dosis bajas, con todo lo que conlleva
los efectos colaterales de los corticoides. Quería simplemente mencionarles eso, de ser minúsculo grupo, pero importante grupo que consume muchos medicamentos, consume recursos, ¿ya? Y que esperamos, conjuntamente a otros especialistas que yo conozco, neumólogos, hacer un grupo fuerte para hacer que haya estos medicamentos y ojalá en algún momento haya una apertura de, digamos, de los vademécoms para que la Seguridad Social pueda contar con esto en los seguros donde claramente se concentran estos pacientes. Quiero despedirme de ustedes mencionándoles que estoy llano para poder seguir hablando, por ejemplo, de emergencias de crisis asmática, que es otro mundo, ¿ya? Y por cuestión tiempo y porque han limitado un poco la temática, están queriendo cortar cierto tipo de charlas, no es extraña, pese a que el examen ha salido, está para junio todavía, ¿ya? Yo tengo por lo menos hasta el próximo viernes clases, ¿ya? Yo voy a pasar clases hasta el próximo viernes. Eso quería comentarles. ¿Tienen alguna pregunta? Estoy dispuesto. A mí me gustaría pasar clases presenciales, colegas, pero por ahora no quiero romper la situación, no quiero estresarlos. Simplemente me preocupa que estemos ya todos casi sin usar barbijo, ¿ya? Y no hayan clases en vivo y en directo. No sé cuándo se van a reiniciar las clases. Creo que hasta los colegios primaria están pasando clases. ¿Por qué no podríamos pasar clases teóricas nosotros? A ver si hay un poco de presión al respecto para que podamos pasar clases teóricas y no estemos con esto que para mí es cómodo, ¿no? De mi casa, pero me encanta más tener el contacto de ustedes, poder escuchar sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, que por ahí ahora no lo podemos hacer. Y si alguno quiere hacerlo acá, por favor, me gustaría que lo haga con toda confianza. Podemos responder. Si no hay eso, doctor, terminada la clase, que es un monólogo. doctor, una preguntita. Tal vez. Doctor, ¿me escucha? Hola. Yo no los escucho. Yo no los escucho realmente. No han activado sus... No sé. Hola, ahora tal vez los escucho. ¿Me escucha, doctor? Te escucho. Ya. Te escucho. Le quería preguntar esto de el asma grave no controlado. ¿Al paciente ya se le transfiere a un especialista o le trata el médico general? Sí, buena pregunta, Belén. Claro que sí. Es justamente el médico especialista, y le voy a pasar una diapo más para terminar un poco esto, que tiene que determinar justamente si es... Voy a compartir esta diapo más, por favor. Creo que me he saltado algo por andar apuradito. Ya les he dicho, nos han cortado un poquito. Esto quiero mostrarles. Esperen un ratito. Estos agravantes. Esto es el tema. Ya. El especialista va a determinar si esto es realmente asma o puede ser una obstrucción de vías aéreas superiores. Tengo pacientes con laringotraquea broncomalacia, por ejemplo, o también actualmente se llama colapsabilidad dinámica excesiva de la vía aérea. Tenemos pacientes que tienen asma facticia, asma falso, asma, o también llamado globus histéricus, o lo que llamamos disfunción de cuerdas vocales, es decir, pacientes que tienen algún rasgo de personalidad histriónica, y también que ahora se ve bastante, me gustaría comentarlo, mucho más que los pacientes sufren crisis asfícticas de la nada, es decir, en vez de que se abran las cuerdas vocales en inspiración,
Todo lo contrario se colapsa y viceversa. Solamente con golpes o tosiendo pueden abrir esa glotis y eso es algo que puede y debe evaluarse porque el paciente la pasa muy mal. Es decir, muchos creen que tienen tumores, se hacen una serie de estudios. Haciendo una espirometría y una laringoscopía se puede documentar la disfunción de cuerdas vocales, por ejemplo. Podemos verificar si este paciente tiene los llamados ACOS. El ACOS es el síndrome de superposición asma y EPOC. Es un sujeto atópico con antecedentes de asma que además fuma y ha fumado. Y entonces hay una superposición de tabaquismo, EPOC y asma, ¿no es así? Este que se llama el síndrome de superposición ACOS síndrome, eso tenemos que verificar los especialistas. Lo mismo alguna enfermedad intersticial difusa que puede causar con sibilantes, el famoso asma cardíaco por edema intersticial, por aumento de líquido, por trasvasación de fallo cardíaco izquierdo, digamos. La aspergilosis broncopulmonar alérgica, una cosa que yo lo veo y que estoy sobre esto hace años, obviamente que lo tiene que ver el especialista, ¿no? Algunas eosinofilias pulmonares, como granulomatosis eosinofílica, con poliangeitis, hay que verlo, los llamados ANCA-P, ANCA-C, los síndromes de hemorragia alveolar difusa, todo esto tiene que verlo el especialista, que a veces se confunde con asma. Una vez que uno descarta esto, tiene que entrar a ver con estos métodos, ¿no? Hacer endoscopías, tomografías, espirometrías, polisomnografías, ver este otro tipo de cosas que son comorbilidades o agravadores del asma, como el reflujo, por ejemplo, que está presente casi siempre en nuestros pacientes asmáticos adultos mayores. Entonces, sí o sí, el paciente, antes de estar indicando que es un asma, digamos, grave, tenemos que ver si no es otra enfermedad que está dentro de las enfermedades obstructivas. Buena tu pregunta. Bueno, creo que hemos terminado. No veo ya. Voy a dejar de compartir y conversar con ustedes. Bueno, uno no debería ofrecerse, ¿no ve? Pero como docente, como me encanta lo que hago, me ofrezco a tener charlas con ustedes sobre crisis asmática, algunos pueden hablar de asma grave, así como pequeños seminarios extra que ustedes me quieran invitar, que forma parte de la complementación de su educación en medicina interna. Muy bien, hasta mañana entonces. Yamil, buenas noches. Hasta mañana, doctor. Gracias. Te cuento que el internet de mi consultorio me pongo a tener a las 8 a 8 y 10 máximo un contacto con mi Zoom personal que es ilimitado y evitaríamos que se corte. Si estás de acuerdo, yo mañana te pasaría mi link y entre 8 y 8 y media nos conectamos, 8, 8 y 10 máximo, y empezamos la charla de una hora o más, ¿ok? No hay problema, doctor, está bien. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego.